Buenos días. Este video pretende dar cuenta de la categorización de datos y los hallazgos encontrados dentro de la investigación. Está conformada por Ana Yancy Arboleda, Mayeni Virginia Arroyo y Damaris Arroyo. Para el desarrollo de la presente investigación sobre las representaciones sociales del conflicto armado interno en los procesos educativos de los estudiantes de sexto grado de la institución educativa San Juan Bautista del Charco, Nariño, mediante el enfoque cualitativo, donde la metodología utilizada fue la teoría general que sustenta el interaccionismo simbólico, el cual se encuentra contemplado en el marco teórico. Además, desde el enfoque fenomenológico, se pretende estudiar la realidad, los eventos y los factores que inciden el comportamiento y la forma de ver y entender la realidad, lo cual contiene múltiples direcciones y están siempre en constantes cambios. Por esta razón, Maiku y Morquese consideran los eventos mutuamente modelados y relacionados, multidireccionales y pueden ser descubiertos dentro de las situaciones. Es decir, que los imaginarios que se visualizan en el conflicto armado no solo afectan los procesos educativos, sino también afectan el comportamiento interpersonal de los estudiantes, los cuales manifiestan utilizando la violencia física y verbal. Y por esto es necesario orientar bajo una metodología cualitativa de corte etnográfico desde el enfoque fenomenológico, el cual le permite a los investigadores ver las cosas desde el punto de vista de las otras personas, descubriendo, comprendiendo e interpretando los fenómenos que alteran y determinan la realidad de los sujetos, bien sea individual o colectiva. De igual forma, Spraille manifiesta que desde la investigación etnográfica se puede centrar el estudio sobre las dimensiones culturales, lo cual permite comprender desde su cultura y vivencia de los estudiantes de la institución educativa sobre el conflicto armado. Por otro lado, Creswell señala que los estudios etnográficos estudian categorías, temas o patrones referidos a las culturas o de las culturas a partir de elementos particulares, así como contenidos sociales compartidos por medio de comparaciones, de representaciones únicas. Y para tal efecto pretendemos trabajar con las siguientes categorías, como son las representaciones sociales, conflicto armado, procesos educativos y educación en derechos humanos, los cuales surgen de un proceso a priorístico para comprender el fenómeno que se quiere investigar, el cual pretende interpretar la incidencia de las representaciones sociales del conflicto armado interno en las actitudes comportamentales de los estudiantes de la institución educativa San Juan Bautista. Desde la investigación se utilizó el muestreo significativo e intencionado, ya que nos permite encontrar las categorías de personas o sucesos deseados. Como instrumento de recolección de la información se empleó la observación participante, la entrevista en profundidad y la historia de vida. Además, se establecieron unos criterios para la selección de la muestra. Fueron ser estudiante, docente y padre de familia de la institución educativa San Juan Bautista,
De acuerdo a lo anterior, se tomó una muestra de 6 participantes, 2 docentes, 2 estudiantes y 2 padres de familia, para los cuales se diligenció el consentimiento informativo para la recolección de los datos a cada uno de ellos. Luego, después de haber diseñado los instrumentos, se les aplicó a los participantes y después de obtener la información, se llevó el registro de los datos. Ya. Después de registrar los datos, empezamos el proceso de reducción de los datos que se hicieron dentro de las notas de campo. Luego, según cada párrafo, se empezó el proceso de codificación, donde se dio un nombre o una idea relevante para cada párrafo. Cuando ya estuvo esta parte lista, se empezó con el proceso de verificación entre los participantes para seleccionar la información semejante y la información menos relevante. Después de haber seleccionado esta parte, tomamos las categorías que estaban plasmadas en la investigación y dentro de cada una de ellas lo que se reflejaba la investigación en el orden de la relevancia. Dentro de la primera categoría está el conflicto armado interno, que encontramos desplazamientos, desintegración familiar, despojos de tierra, pobreza, desempleo, abandono por parte del gobierno. Luego encontramos unas menos relevantes, como fue el miedo, ayudas humanitarias, adaptación al nuevo contexto, frustraciones, desconfianza. Dentro de los procesos educativos encontramos dificultades para el aprendizaje, discriminaciones, incertidumbres, falta de acompañamiento por parte de los organismos competentes, cambio de contexto escolar, indiferencia al proceso educativo, mal comportamiento, la falta de formación, valores y baja autoestima. Luego seguimos en educación en derechos humanos, donde encontramos violación al derecho a la educación, a la salud, a una vivienda digna, donde ellos manifestaron que todos somos iguales. Por otro lado, encontramos el desconocimiento a los derechos humanos por parte de la institución y al igual que los estudiantes. Luego se hizo un análisis más profundo donde encontramos unas subcategorías, las cuales las relacionamos con el marco teórico. Analizando los resultados que se adquirieron a través de los instrumentos, pudimos dialogar con el marco teórico, el cual, refiriéndonos sobre el conflicto armado, que son acciones que los jóvenes representan al interior de los diferentes contextos ante situaciones vividas. Todo enfrentamiento protagonizado por grupos de diferentes índoles, como fuerzas militares, guerrillas, grupos de oposición, grupos paramilitares o comunidades étnicas o religiosas que utilizando armas u otras medidas de destrucción provocan más de 100 víctimas en un año, según nos señala Escala de Cultura de Pau Alerta 2005, informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz. Se hace evidente, según las expresiones de los estudiantes,
que el conflicto armado les ocasionó desplazamiento, desintegración familiar, despojos de tierras, pobrezas, desempleos, abandonos y frustraciones, los cuales se ven reflejados en el miedo y la desconfianza. Hablando de los procesos educativos, la educación es considerada como uno de los principales aspectos sobre que no solamente transmite saberes, sino también valores que le permiten al sujeto desarrollarse socialmente para servir a una determinada comunidad, como Platón define a la educación como el arte de atraer y conducir a los jóvenes hacia lo que dice la ley, conforme a la razón de lo que ha sido declarado por los sabios o los más experimentados ancianos. Por otra parte, Peter manifiesta que el ser educado implica el dominio de ciertas prácticas, el conocimiento y la comprensión de principios, y para que estas ideas se concreten es necesario aprender cosas diferentes. Además, la educación le permite al ser humano, especialmente a los niños y jóvenes, que les permite actuar con razón por el camino del bien, ya que los estudiantes manifiestan dificultades para aprender, desinterés, discriminaciones, incertidumbres por los procesos educativos. Por otra parte, los docentes manifiestan que estos niños muestran mal comportamiento, lo cual necesitan más acompañamiento por parte de organismos competentes, ayudas pedagógicas, formación en valores y la autoestima. Con lo anterior, se deja ver que la escala de valores, las pautas, comportamientos compartidos por los miembros de la comunidad, los mismos perjuicios y estereotipos educan porque ya están cargados de dominio de la naturaleza por el hombre, lo cual lo afirma Flinner, Manuel de Pedagogía General y Eder. Por otra parte, Dewey refiere que la educación es un crecimiento, desarrollo, es un proceso dinámico que solo puede efectuarse en un clima de originalidad y creatividad. La educación en derechos humanos es un proceso de cultivo por el cual debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana, al fortalecimiento de los otros derechos humanos, en el que se intenta transmitir los valores de la paz, de la tolerancia, de la comprensión y el respeto a los derechos humanos, con la intención de construir ciudadanos libres y cívicos, capaces de orientar y aplicar los derechos humanos en la vida cotidiana y para ser respetuoso con los demás. De igual forma, la educación en derechos humanos es importante en el desarrollo integral, ya que también lo hace ser respetuoso con los derechos de los demás, y al ser conocedor de estos, exige a las autoridades competentes su respeto, ya que los estudiantes manifiestan que se les ha violado el derecho a la educación, a la salud, a la vida, ya que manifiestan que no hay igualdad de derechos. De igual forma, los docentes manifiestan que hay que orientar sobre derechos humanos, ya que se desconocen por parte de la comunidad educativa,
y es necesario orientar sobre el tema, ya que la Declaración de los Derechos Humanos, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, los derechos humanos y la educación se encuentran estrechamente ligados. Este documento no solo se establece la educación como un derecho humano universal, sino que en el artículo 26 establece que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos y religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz, ya que el objetivo de la educación en derechos humanos es contribuir a forjar una cultura de los derechos humanos, ya que se debe orientar al individuo desde un aprendizaje significativo, comprensivo, para que aprenda a respetar y a valorar sus propias diferencias y a mirar la diversidad como condiciones necesarias para edificar su cultura. Después de haber hecho un análisis a la información recolectada y haber hecho unos contrastes con el marco teórico, llegamos a los siguientes hallazgos. Dentro de las representaciones sociales del conflicto armado se encontraron manifestaciones depresivas, tales como el miedo, frustraciones, tristeza, al mismo tiempo que desconfianza y resentimiento a los actores del conflicto armado. Por otra parte, manifestaron problemas económicos, falta de oportunidades, la adaptación al nuevo contexto, pérdida de bienes materiales y desintegración familiar, lo cual implicó daños psicológicos. Además, manifiestan que se dificulta el aprendizaje de las actividades propuestas. Por tal razón, pierden el interés por aprender, mostrando desinterés a las mismas. Necesitan más aceptación por parte de la comunidad educativa, ya que manifiestan que son discriminados por parte de los compañeros por ser desplazados. Los estudiantes, en las narraciones sobre derechos humanos, evidencian, en concordancia con teoría de la Declaración Universal de Derechos Humanos, relacionan violaciones al derecho a la educación, la salud y vivienda digna, lo cual tienen igualdad de derecho. Por otra parte, desconocen el tema sobre derechos humanos y se hace necesario orientar a la comunidad educativa sobre el tema. Y además necesitan más acompañamiento por parte de organismos encargados sobre el tema. Con esto hemos terminado nuestro proceso de investigación, lo cual agradecemos su atención. Un abrazo.